está, ahí estoy grabando. Bueno, bienvenidos a todos. Es el día 20 de octubre de 2025 y ante tanta locura acerca de los objetos interestelares, 3 y Atlas y todo lo demás, vamos a hablar de los objetos interestelares para saber qué es real y qué es basura de lo que está dando vueltas. Porque hay algunas cosas que son interesantes que no se están teniendo en cuenta y que hay tanto ruido que no llegan a ser eh, tan importantes cosas que sí lo son realmente, no la basura de que es una nave y todo eso. Aunque también vamos a hablar de este tema. Así que, si tienen alguna duda, abren el audio, ya saben, preguntan y demás. Que hay objetos interestelares se sabe de hace décadas. Lo que pasa es que recién ahora tenemos la tecnología para poder detectarlos. Fundamentalmente porque son bastante pequeños. Vamos a ver al final justamente eso, qué tan pequeños son. ¿De dónde vienen ya esto? Lo voy a pasar rapidito porque creo que ya lo saben. De la nube de Oort, cuando se forman los sistemas solares, en general creemos que cuando se forma un sistema solar con planetas, o sea, con una estrella y planetas, también se forma un cinturón, una nube de Oort, o sea, una nube de cometas. Esos cometas, los que están fundamentalmente en el borde de la nube, son objetos que viajan a la velocidad de un auto. Pueden llegar a viajar a 20 kilómetros por hora. Son realmente, van muy lento para poder estar en órbita alrededor del Sol a casi un año luz de distancia, que es lo que mide la nube de Oort. Entonces, va tan despacito que cualquier estrella que pase cerca o el mismo centro de la galaxia puede perturbarlos y hace que se pierdan al espacio interestelar. A nosotros nos pasa, hay algunos que caen hacia el Sol y hay otros que se pierden y se hacen cometas interestelares, pero de origen nuestro, de origen del sistema solar. Esto le pasa a todas las estrellas que han tenido un sistema planetario y este sistema de cometas. Entonces, finalmente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Un objeto fue perdido por un sistema solar y ahora está cruzando a nuestro sistema solar. Eso es lo que se denomina un objeto interestelar. Si el objeto viniera a una velocidad relativamente baja y se está acercando al Sol y el Sol lo captura, no nos daríamos cuenta si es un cometa de otra estrella o es nuestro. O sea que nuestro principal dato para saber si es interestelar o no es la velocidad que lleva. ¿Por qué? Porque si va demasiado rápido, el Sol no lo puede retener, entonces nunca perteneció al Sol. Está cruzando el sistema solar, nada más. Como ven, trato de darles un poco de información un poco diferente en cada charla para que no se aburran, porque si no, yo me aburro. ¿Por qué pensamos que esto existe? Porque tenemos imágenes de otros sistemas solares ya, aparte de la detección de planetas, de exoplanetas. También ALMA, por ejemplo, está mostrando un disco protoplanetario, está mostrando el modelo que nosotros creemos cómo se formó el Sol. Fíjense que se hace un anillo alrededor de la estrella central, que no es el Sol, y van haciéndose anillos. ¿Qué es este lugar oscuro? Esos son lugares donde hay un planeta que está comiendo todo el polvillo y está creciendo. Entonces, ¿dónde van a estar los planetas en este sistema? En cada una de las partes oscuras va a haber un planeta en algunos millones de años, ya un planeta hecho y derecho. Por eso se dice que los planetas del sistema solar, ¿por qué un planeta? Porque logró limpiar su zona alrededor del Sol, en este caso, o de HL Tauri, en este caso. Entonces, acá tenemos la prueba exacta de que realmente hay sistemas de polvo, hay sistemas, o sea que tenemos un buen criterio de cómo se forma el sistema solar, un sistema solar, y que la existencia de los objetos de tipo cometas está en todo el universo. A partir de ahí tenemos que hablar un poco de cómo hacemos los recorridos y vuelvo a lo anterior, cómo se sabe que son interestelares. Los objetos que están en órbita tienen formas determinadas. Si yo agarro y tengo una velocidad exacta a la distancia que está, por ejemplo, a 150 millones de kilómetros del Sol, si el objeto va más o menos a 30 kilómetros por segundo, tiene una órbita casi circular. ¿Qué es lo que le pasa a la Tierra? Dije casi circular.
En realidad una órbita circular perfecta es una idealización, porque siempre hay otros planetas, otras perturbaciones, entonces nunca es exactamente un círculo. Pero digamos que tenemos que tenerlo en cuenta que matemáticamente sí es uno de los casos. Entonces, como todos estos son cortos, si ustedes tienen un cono, imagínense un helado, un conito, un helado, lo dan vuelta sin helado, o se comen el helado primero y lo ponen. Si lo cortan horizontalmente es un círculo. Si lo cortan en diagonal, es una elipse. Si lo cortan paralelo a una de las caras, ven que está esta cara que está acá y acá tenemos el corte, es una parábola y a partir de ahí se rompe la órbita y no vuelve más. Si tenemos una velocidad parabólica o una velocidad hiperbólica, no vuelve más. O sea que del verde para arriba pertenece al Sol, del verde para abajo no pertenece al Sol. Todos los objetos que se están encontrando están dentro de las órbitas hiperbólicas. Y por eso se sabe claramente que no son del Sol, porque no vino y se fue y así no tiene opciones de quedarse. Acá tienen los recorridos de órbitas, que es una órbita circular que si yo la voy acelerando, se va haciendo cada vez más elíptica. Ese numerito es la excentricidad. La excentricidad me da la idea de qué tan circular o parabólica o qué tipo de órbita es. Si es una órbita circular exacta, tiene excentricidad cero. Cuanto más estirada está, más estirada, el número se va haciendo más próximo a uno. El Halley, por ejemplo, tiene una excentricidad 0,998, algo por el estilo. O sea, los cometas son muy estirados y están en una órbita casi parabólica, porque cuando se hace uno el valor, se hace parabólica. Por encima de uno es hiperbólica, o sea que de uno para arriba ya tenemos objetos que no pertenecen al Sol. Vamos a hablar específicamente del Sol, pero extiéndalo a todos los objetos de todas las estrellas porque les puede pasar también. Entonces, acá tenemos un dato importantísimo y vamos a ver la excentricidad de cada uno de los objetos y se van a dar cuenta que, como les decía, tenemos la amarilla, es circular, 0,7, 1 es justo la órbita que se rompe, o sea, esta no vuelve nunca más. Si está un poquito por abajo, va a tardar 1 millón de años, pero va a volver. El Sol lo frena y lo hace caer de nuevo hacia el Sol. Cuando llega verde o azul, ya no puede volver más. Fíjense que la mayor excentricidad hasta 2017 era el cometa 1980 E1, con 1,058, que está tan cerca que no sabe si realmente es parabólico o no. Está muy ahí en el 1. Necesitas que esté bastante por encima como para de verdad decir, sí, esto es un objeto parabólico. ¿De dónde cuernos salen los cometas? Los cometas pueden salir de varios lugares. Hay cometas de periodo corto, como este, el Churyumov-Gerasimenko, que tiene 6 años y medio, el cometa Encke tiene 3,3 años, es el de periodo más corto, es el Encke. Y para arriba no tenemos límite, bueno, sí tenemos límite, pero digamos que tenés cometas de 1 millón de años de periodo, cuando van prácticamente hasta la nube de Oort y luego caen de nuevo hacia el Sol. Pero tenemos estos cometas de periodo corto que fueron capturados por Júpiter, por ejemplo, en este caso. Después tenemos cometa como el Halley, que tiene un periodo de 76 años, y fíjense que llega prácticamente hasta Neptuno. Justamente por eso Neptuno y el Halley tienen periodos medianamente parecidos. Entonces, hay un lugar donde hay un reservorio de cometas, que esto se descubrió no hace muchos años, que no solamente vienen de la nube de Oort, sino que están acumulados en el en el cinturón de Kuiper, que dice ahí Kuiper, pero todo el mundo le dice Kuiper. Es el cinturón ese que hace que de ahí también provengan cometas de periodo más corto. Todavía se los considera cometas de periodo corto, hasta 200 años. O sea, un cometa que tiene 190 años de periodo se considera que es de periodo corto. Y por encima de eso ya cometas como este, fíjense que esta imagen la saqué de la Agencia Espacial Europea y se les chingó la escala porque el sistema solar es enorme a esta escala. Imagínense que está la nube de Oort completa, esto mide del Sol hasta el borde de un año luz, o sea que el sistema solar parece que mediría medio año luz. No, no es así, sería un puntito acá en el medio nada más. Pero digamos que vale como representación que no esta escala.
El cometa Silent Spring tiene un periodo de millones de años, porque fíjense que va casi hasta la nube de Oort. Entonces tenemos, ahí viene el reservorio de cometas de donde viene el origen. Y acá viene la clave, el siguiente, que son los interestelares. El tipo viene del demonio, cruza el sistema solar por casualidad y luego sigue de largo en su vida, en su recorrido. Realmente que haya pasado tan cerca del Sol 3 I atrás es bastante raro, o sea, que estén tan cerca no es tan común en un recorrido de estos. Entonces, este es el recorrido de Borisov, porque todavía no se había encontrado 3 I atrás. Entonces, fíjense que tenemos un montón de objetos que son interesantes, porque justamente si lo aplicamos a otra estrella perdió sus cometas y hoy está cruzando el sistema solar. Las nominaciones, esto ya lo tienen hasta el cansancio, así que no le voy a decir mucho más. Se han descubierto hasta ahora tres objetos interestelares, por eso es uno, 2, 3, y es de interestelar, y los nombres propios, Oumuamua, Borisov y Atlas. No, no me voy a extender mucho más porque creo que ustedes ya más o menos lo tienen claro. Este es un dato súper importante. Se calcula estadísticamente que dentro de la zona, dentro del sistema solar, dentro de la órbita de Neptuno, debe haber 10.000 objetos de este tipo. Pero ¿qué pasa? Son muy pequeños, son muy difíciles de detectar y están más o menos 10 años recorriendo esa zona. Son de verdad muy difíciles de encontrar. Fíjense que hasta ahora, desde el 2017 hasta hoy, se encontraron tres. Con el Vera Rubin, con el nuevo telescopio, probablemente en los próximos 10 años, ellos estiman que van a encontrar 50 más o menos en los próximos 10 años. Y ahí vamos a tener mucha mejor estadística de cómo son, por qué son o qué pasa con ellos. Y fíjense el segundo punto, algunos papers indican que se pierde el del 90 al 99% de los cometas de la nube, o sea que hay un montón de cometas, hay un montón de objetos en el espacio interestelar. Y su detección es muy difícil porque son chicos, son pequeños, entonces son muy difíciles de ver y son oscuros. Ya vamos a ver por qué son oscuros. Ahora vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos. Primero, Oumuamua. Oumuamua, que si quieren ahí lo pueden ver o le sacan una foto si lo quieren leer después en detalle. Es una órbita altamente hiperbólica. Fíjense abajo, significa explorador del pasado lejano en hawaiano. Por eso tiene ese nombre Oumuamua bastante raro. Y se lo descubrió con el Pan-STARRS, pero después que había pasado por el perihelio. Fíjense lo difícil que es de detectarlo, porque el tipo vino, cruzó el Sol, se empezó a alejar y como estaba cerca de la Tierra, a 30 millones de kilómetros, se lo pudo fotografiar. Si hubiera pasado un poco más allá o no hubieran coincidido las órbitas, directamente no se hubiera encontrado Oumuamua. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Es realmente el más chico de todos, es hasta ahora. Ahí tienen el recorrido. Ven que el tipo viene de cualquier lado, cruza ahí el Sol y se vuelve a ir como vino. Esto la gente que no tiene idea dice, "Ay, no tiene una órbita, no tiene recorrido". Sí, Nani. Em, ¿Por qué llegan al Sol? ¿Porque van atraídos? Los atrae la gravedad. Por eso, O sea, el claro, tipo va viajando, vos imaginate que son millones de claro, objetos que nada. están viajando el espacio interestelar. Entonces, alguno cruza por el Sol, lo captura en la gravedad del Sol y lo trata de atraer, pero llega un momento que va tan rápido que no puede y sigue de largo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate ahí cómo se ve, que da la curva en el perihelio y después se va, hace su camino. Qué bárbaro esa animación, qué tremendo. Está muy buena, sí, sí, tengo, y hay otra más de Borisov. Fíjense, Qué bueno. excentricidad 1,2. Ya tenemos en claro que está muy por encima de uno, por lo tanto, claramente es un objeto interestelar. Por eso el cometa, el Bowen, no fue clasificado como interestelar, pero Borisov, perdón, Oumuamua sí. La Otra historia, pregunta. sí, Eh, y,
Y nosotros se acerca a nosotros porque pasa cerca de nosotros, ¿no? Porque Sí, puede haber otros que pasen por las órbitas de, qué sé yo, por la órbita más cerca de Marte, por ejemplo. sí, No lo podemos o detectar, ¿no? por Pero sí, Neptuno, o por Plutón, o más allá todavía. Puede ser. o más adentro. Obviamente O sea, va a estar cada este, vez este, menos perturbado porque no, la gravedad no alcanza. claro, ok. Voy Bien. pensando mientras vas hablando, mira qué No, no, bien. no, está bien, está bien. Está, así debe ser. Entonces ahí tienen a Oumuamua con un telescopio bastante grande, el Herschel, el 29 de octubre del 2017. Fíjense que como ya se había descubierto y se sabía cómo se movía, los telescopios se le puede decir, no, guía sobre el objeto. Y por eso las estrellas aparecen como líneas y el objeto aparece puntual. Esto se hace en general cuando el objeto es muy débil. Al ser tan débil es preferible seguirlo. Pero fíjense que va tan rápido que en 100 años, hace 100 años estaba a casi 560 unidades astronómicas del Sol. Vean lo rápido que se mueve con los objetos que nosotros habitualmente tenemos, o inclusive las naves que habitualmente utilizamos, que son, la verdad, lentísimas. Y lo interesante también es como ves el recorrido que hace y ves de dónde viene, más o menos se puede ver desde dónde está viniendo. Y Oumuamua proviene de las cercanías de la estrella Vega. No quiere decir que viene de Vega, quiere decir que más o menos apunta para ese lado. No se sabe bien cuál es el origen de Oumuamua. Fíjense qué es. Tiene 150 metros, es realmente una porquería. Y es de color rojizo. De hecho, los tres objetos, Oumuamua, Borisov y Tres Yatras, son rojizos. ¿Por qué? Porque tienen hielo, hielo de metano, hielo de agua, pero tienen material orgánico encima, material orgánico de la química orgánica. O sea, tienen metano, qué sé yo, cosas así. Y eso, al ser bombardeado, atacado por la radiación cósmica que hay en el espacio interestelar, va oscureciendo el material orgánico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este objeto ha estado millones de años viajando por ahí. De hecho, fíjense que Plutón tiene zonas rojizas. Es el mismo motivo. Todos los objetos que están muy lejos del Sol, sin la protección de la parte principal del viento solar, están súper atacados por la radiación interestelar y finalmente tienen ese color rojizo que tienen, como les decía, Plutón, Arrokoth, todos los objetos que fue fotografiando los dos, que fotografió la New Horizons, tienen un color rojizo y este no se queda atrás. Pero fíjense que es una piedra de 150 metros. Es notable haberla descubierto. Y ahora les voy a explicar cuál es el problema de Oumuamua. Que en realidad Oumuamua es peor que Tres Yatras. Tres Yatras está haciendo lo que se supone. Oumuamua Claudio, ha hecho algo raro. Claudio, Sí, disculpame, vuelvo atrás un segundo antes de que sigas sí, sí, sí. con este. Cuando decís que viene de probablemente de Vega, o sea, no decís probablemente de Vega, viene de la dirección de Vega. Eso me gustó. Aclaremos para a ver si entendí bien. Viene viajando hace miles, millones de años seguramente, y Sí, cuando vino de esa dirección, no asociemos o no entendamos que puede venir de cuando se formó un sistema planetario en Vega, ah, sino no. hace miles de millones de años, hace varios millones de años, habría otra estrella en ese lugar o algún otro sistema planetario que se formó y ahí se expulsaron restos de esa formación y salieron para todos lados. Alguno viene Exacto, para acá y ahora lo podemos ver. Más o menos esa es exacto. la idea que me queda de cómo funciona, de lo que se está descubriendo, ¿no es cierto? De cómo funciona el sistema solar o cómo se originó el nuestro y pensamos que otros pueden haber sido similares. ¿Es Exacto, así? exacto. Por eso la palabra que utilizaste fue exacta, es de esa dirección, viene de esa dirección, no quiere decir que esté asociado a Vega, viene de ahí, no sabemos, porque cuando empezás a hacer simulaciones para atrás, al alejarse el objeto mucho, empieza a haber otras estrellas que van perturbando y es muy difícil al final saber exactamente dónde viene, salvo que una casualidad, que venga justo de esa estrella hacia nosotros. Entonces ahí es un poco más sencillo, pero si no es muy difícil saber realmente el origen de esto. Igual siempre se calcula para ver si hay alguna opción.
Entonces, ahora les voy a explicar cuál fue el problema con Oumuamua en el 2017, que el amigo Avi Loeb está metido también en ese despelote, claramente. ¿Cuál es el asunto? Que los objetos de este tamaño, chiquititos, si son asteroides, no tienen grandes movimientos, pero los cometas como este, esto es una foto real tomada de Churyumov, Gerasimenko, que la nave, la Rosetta de la Agencia Espacial Europea, fíjense el chorro de gas que está saliendo, es como que va rotando y el Sol estaría desde arriba, va rotando, calienta y no es que va emitiendo gas suavemente, que también lo hace, sino que hay como piletones de material que cuando se calienta el gas, aguanta, llega a una presión determinada, sale disparado y hace ese chorro hermoso que se ve en el Curie. El chorro ese, si fuera un objeto del tamaño de Ceres, de un asteroide o algo de 1000 kilómetros, ni se entera. Pero estos objetos que tienen unos kilómetros funcionan como retrocohetes, lo cual hace que le cambie levemente la órbita para un lado o para el otro. Imposible saber para dónde va a ser, porque depende de la rotación, dónde están ubicados, hay un montón de variables. Pero lo interesante es que estos se llaman movimientos no gravitacionales. O sea, hay movimientos gravitacionales que son los que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo más, me parece más claro. Si yo determino que hoy a las 21 horas un asteroide va a pasar por el perihelio, va a pasar hoy a las 21 con un error de 2 minutos antes, 2 minutos después, por el cálculo nada más. Si lo hago con un cometa, capaz que pasó ayer o capaz que pasa mañana. ¿Por qué? Porque tiene estos chorros que le van cambiando la órbita y van haciendo que no podamos determinar con una gran precisión dónde exactamente va a estar. Obviamente, con la mayor cantidad de observaciones se van descubriendo dónde están esos puntos de emisión y se puede volver a determinar con cierta precisión. Pero estos movimientos no gravitacionales son justamente lo importante de Oumuamua. ¿Qué pasó con Oumuamua? Fíjense que el tipo venía así, pasó por acá y por acá más o menos se lo detectó, se lo fotografió. Y el tema es que a partir de los movimientos vos haces un cálculo que es el color verde, la órbita, ¿viste? Que estaría este rectangulito ampliado acá. Esto sería solamente calculando con la gravedad. Y el tipo estaba acá. Estaba 100.000 kilómetros más adelante, que 100.000 kilómetros es un montón con la precisión que hay en este momento de medición de órbitas. Y esto fue una aceleración que no se sabe por qué motivo sucedió. ¿Por qué? Porque Oumuamua inicialmente se lo clasificó como cometa, pero después no se le detectó gas. Entonces, al no tener gas, volvió a ser un asteroide y luego, obviamente, un objeto interestelar. Pero no se le detectó gas. Entonces, no había una forma sencilla de relacionar que se haya acelerado si no hubo gas. Si es un cometa y tiene estas expulsiones de gas, bueno, es fácil de explicar la aceleración. Este era el problema que había en ese momento, por eso llamó tanto la atención Oumuamua. Y acá es donde entró el amigo Avi Loeb a decir sus gansadas, que ahora cada vez está peor, ya lo odio directamente, en un paper del 2018, que es un paper, bueno, ahora voy a explicarles un poco mejor cómo se publican los papers. Él dijo que vieron que la energía del Sol barre la cola del cometa. Al empujar el cometa tiene cierta capacidad de impulsar, por ejemplo, las velas solares, cuando se hacen las velas, cuando se trata de hacer naves para navegar por el espacio, el viento solar puede empujar una vela. Entonces, ¿qué hizo Avi Loeb? Que de hecho ni siquiera es su especialidad. El tipo trabaja en agujeros negros, pero dijo como curiosidad, oh, a ver, me voy a poner a calcular, si fuera la energía del Sol, ¿qué masa tendría que tener para que realmente el Sol pudiera impulsarlo esos 100.000 kilómetros? Y le dio una masa determinada. Como se sabía el tamaño, se vio que el objeto para que esto se cumpliera tenía que ser hueco. Y bueno, a partir de ahí, de un día para otro, Loeb era el genio, el adalid de los extraterrestres, de las naves, la tecnología extraterrestre y demás. Se hizo famoso mundialmente, escribió libros, se hizo millonario y sigue la misma.
el origen de que esta locura de que fueran naves extraterrestres, ¿no? Viene de acá. Pero fíjense un detalle y se los voy a contar ahora mismo. Por si no saben cómo funciona la astronomía a nivel profesional. Uno puede publicar papers de distintas maneras. Lo puede publicar por publicar, lo que se llama un repositorio. Yo publico mientras tenga ciertas normas, que tengo, que yo uso buenas biografías, buenas referencias, mejor dicho, hago buenas ecuaciones, utilizo software que se usan en la astronomía profesional, te lo van a publicar. Ahora, otra cosa es revisado por pares. Cuando vos es un trabajo revisado por pares, no se publica cualquier cosa, porque lo que tendría que haber hecho Loeb es agarrar y decir, bueno, miren, yo publiqué esto, lo mando a Astrophysical Journal, que es por pares. Se lo mandan a 3 especialistas en cometas y lo empiezan a mirar y le dicen, no, esto es impublicable, esto no se puede publicar. Entonces, ¿por qué digo que es vivo? Porque lo mandó a los lugares donde son repositorios, no hay revisación por pares. Porque revisado por pares no lo hubieran publicado jamás, porque es demasiado especulativo. Y la astronomía va por otro lado, no va por el lado de la especulación. Pero bueno, el amigo Loeb le sintió el gusto a la fama. Yo igual le envidio los millones que maneja. Así que si quieren decir que lo digo de envidia, sí, puede ser. Entonces, acá tienen lo que les decía, que la cantidad de masa que tendría es tan baja para que el Sol lo pudiera empujar, que finalmente la idea es que era una nave, podría llegar a ser una nave. Y empezó toda la locura. A favor de la idea esta de que fuera una nave, es que explica ese movimiento, esa aceleración que no habría forma de explicarlo. En contra es que es una idea muy, muy extrema, muy, muy casi delirante, porque hay otras explicaciones posibles. Y tuvo también mucha repercusión, porque ahí tienen el libro Cita con Rama, que si no lo leyeron se los recomiendo, muy buena historia de ciencia ficción, que casi está describiendo este panorama. Entra en el sistema solar un objeto parabólico con una órbita hiperbólica, pero en el libro tenemos ya la tecnología para ir y al ir es una nave. Entonces se lleva todo, es como que todo se fue juntando hasta llegar a pensar que estos objetos son naves. Hay algunas explicaciones que pueden haber sido, primero, Oumuamua son objetos que no hemos visto nunca, entonces va a tener seguramente comportamientos que no son los habituales. Una de las explicaciones es que la radiación cósmica puede haber incidido sobre el agua, dejar como nubes de hidrógeno dentro de la cobertura, dentro de la estructura de Oumuamua, y al venir el sol se abre, sale disparado el gas, y ese gas no se puede detectar por las técnicas tradicionales de espectroscopía. Entonces, tranquilamente podría haber sufrido una aceleración y no la habríamos visto. Y es una explicación bastante más razonable que es una nave o cosa por el estilo. Después, esto es un trabajo del 2019 de Sergei Mashenko, que hizo un estudio de la curva de luz y, según el paper, la forma más probable es como si fuera un disco. Capaz que es una tierra plana. La probabilidad de que sea un disco de 110 por 110 por 20 metros es del 91%. O sea que esa forma de cigarro, que es la que recordamos todo, no es la más probable. Lo más probable es que sea así. Fíjense que en esta ilustración, esta cuestión artística, lo hizo de color rojo, porque es el color real que tiene Oumuamua. Entonces, de acá viene toda la locura de los objetos interestelares. Bueno, otros modelos que tienen que ver con cómo se podría haber acelerado sin llegar a pensar que es una nave extraterrestre. Después vino Borisov. Borisov, que mírenlo, este Borisov va a ser dentro de unos años José Luis, porque miren que es un telescopio de 65 centímetros de diámetro. Es un aficionado que tiene ese telescopito y descubrió Borisov. Borisov no tiene tanto encanto porque se comportó en todo momento como un cometa. Siempre fue claramente un cometa, entonces no hubo nada más interesante. Ahí tienen la órbita de Borisov. Fíjense, la excentricidad ahora es 3,5.
¿Se acuerdan que era 1.2 o más? Cada vez nos enganchamos con mayor excentricidad. Y ahora 3.5, mucho más abierta. Fíjense que la órbita se hace cada vez más abierta, casi parece una línea recta, los de mayor velocidad. Y ahí tienen el recorrido de Borisov. Borisov mostró un comportamiento realmente muy claramente de cometa, una cola bastante pequeña pero bien desarrollada, la composición química muy parecida a la de nuestros cometas. Así que no, lo único que tenía era una cantidad bastante importante de monóxido de carbono. Y ahora les voy a explicar un poco qué significa todo monóxido, dióxido, agua. Cuando el objeto se va calentando, va emitiendo, dependiendo del punto de fusión o de ebullición de cada uno de los objetos, acuérdense que está el vacío, va teniendo más energía. Entonces, lo primero, cuando sube la temperatura, lo primero que desaparece es el monóxido de carbono, después el dióxido de carbono y después el agua. Entonces, que un cometa tenga monóxido de carbono en grandes cantidades significa que nunca estuvo cerca de una estrella, porque si no ya lo habría perdido o no tendría la cantidad que tiene. Entonces, por eso se sabe que mínimamente se formó alrededor de una estrella relativamente fría, porque si no le habría volado el monóxido de carbono, y que tampoco estuvo cerca de una estrella caliente en ningún momento, porque si no, no mostraría la cantidad de monóxido de carbono que tiene. Entonces, ahora fíjense que no solamente les digo la conclusión, sino por qué se cree que es así. En Borisov, lo interesante es que parece que sí sabemos de dónde vino. De la estrella Ross 573, porque pasó a nada más que 14.000 unidades astronómicas. Estamos hablando de un cuarto de año luz. O sea, estamos hablando que pasó realmente muy cerca de la estrella. Entonces es posible que haya venido desde estrella. Además, Ross 573 es una estrella relativamente fría. O sea que podría llegar a ser. ¿Se puede asegurar? No. No se puede asegurar, pero porque podría haber pasado como ahora, que cruzó el sistema solar. Bueno, esta cruzó a Ross y después vino hacia nosotros. Pero digamos que es interesante la posibilidad de que haya venido de esa estrella, de la nube de Oort de esa estrella. Y ahora el que tiene la locura total, que es 3I Atlas. 3I Atlas fue descubierto hace muy poquito, fíjense, en julio, perdón, se descubrió con el telescopio del sistema Atlas. El sistema Atlas es una serie de telescopios que están haciendo búsquedas en el cielo de objetos. En general lo que buscan son neos, pero bueno, todo lo que está dando vuelta por ahí se descubre. Entonces se descubrió con el de 50 centímetros, es una camarita F2, y ahí se ve la foto del objeto. Fíjense que es bastante pobre, la calidad de las imágenes no son muy buenas que digamos, pero ahí está el objeto. Ahí tiene la órbita. Fíjense que es súper, súper abierta. Excentricidad 6.1. Realmente hasta ahora es el objeto interestelar de órbita más abierta que hemos encontrado. Y tiene un recorrido sumamente interesante. Fíjense que cruza prácticamente por dentro de la órbita de Marte y luego sigue su camino. O sea, está yendo de izquierda a derecha, está yendo en este diagrama. O sea, pasó por Marte, la Tierra estaba del otro lado de la órbita, ahora está del otro lado del Sol, por eso no lo podemos ver en este momento, y luego va a seguir yendo hacia Júpiter. Por eso dice que en Júpiter van a tratar de que la nave Juno lo fotografíe, porque no es que pasa muy cerca. Fíjense que uno ve el diagrama y dice, uy, ahí nomás. No, miren dónde está la Tierra. Estamos hablando que pasa a una unidad astronómica. Está pasando bastante lejos, pero al menos vamos a obtener más imágenes con otro equipo, con las cámaras de Juno. Y acá tienen el paper que armó la locura total acerca de este. Fíjense cómo lo llamó. Es el objeto 3 Atlas, el objeto integral, tecnología alienígena. ¿Y quién está acá? Avi Loeb, el amigo Abraham Loeb. Esto es AXIV, esto es un repositorio, esto no es revisado por pares, porque el tipo no es tonto y sabe que no se lo van a aprobar. Pero como le gustó, como les digo, le gustó la fama y todo lo demás, dice, bueno, vamos a seguir publicando que los tontos me siguen, así que estamos bien. Fíjense
Ni bien empieza, dice, es un ejercicio pedagógico. O sea, esto él lo presenta como que sí, si fuera una nave, iría y vendría, y justo viene en el plano del sistema solar, y justo está atravesando la órbita de los planetas, y justo está del otro lado de la Tierra. Si fuera una nave, podría llegar a ser una nave que viene hacia nosotros. Pero la gente, como le interesa, le gusta la locura, vieron el título, tecnología alienígena, pero después que vieron que era un ejercicio pedagógico, eso no lo vieron. Entonces, lo que te está diciendo Loeb, y que es muy tramposo para escribirlo, porque te lo pone ahí como tres palabritas, y después al final, en tres renglones, te lo vuelve a decir. Fíjense, nosotros fuertemente enfatizamos que este paper es un ejercicio pedagógico con interesantes descubrimientos y serendipity son casualidades. Eh, pero creemos que lo que se venga que es un objeto completamente natural, probablemente un cometa. El mismo paper escrito por Loeb dice eso. ¿Por qué lo escribe así? ¿Por qué pone estas aclaraciones? Porque sabe que va a ser una gran efervescencia en el público y cuando los profesionales le digan, che, ¿cómo vas a poner esto? Dice, no, no, si yo puse que es un cometa. Es muy tramposo para escribir, muy tramposo. Y ya lo comenté hace poco, el daño que este tipo le está haciendo a la astronomía y a la divulgación de la astronomía es enorme, enorme. Porque la gente te dice, oye, pero lo dice alguien de Harvard. Y, sí, pero dice huevada, ¿qué quiere que haga? Acá tienen una de las primeras fotos donde ya empieza a mostrar una cola y una coma. O sea, fíjense que no es un objeto puntual, sino que ya se ve como una pequeña nube extendida y tiene como una extensión hacia la derecha, que es justamente la mini colita que empezó a mostrar. Imagínense, está tocando un telescopio de 3,60 m. Acá tienen otra imagen donde se ve, fíjense para dónde está el Sol, ahí la flechita acá arriba dice el Sol está para allá, con el telescopio de 2 metros ya tiene 25.000 por 22.000 kilómetros, o sea, ya hay una nube, y fíjense que está como extendida hacia la derecha. Ya se empieza a formar la cola del cometa. Ahí lo tienen con un telescopio de 30 centímetros de diámetro, es un telescopio aficionado, en 2 horas 20 de exposición. Todo eso que pasa son estrellas, porque realmente se mueve rápido en el cielo. Acá tienen una foto del Hubble, esta foto del Hubble. Y acá sacan, esto me voy a poner conspiracionista, o lo que te dicen, sacan fotos de objetos a millones de años luz, pero esta porquería de foto. Y no entienden que si ustedes ahora saben un poco más de astronomía, fíjense abajo la escala. Esa raya son 3 segundos de arco. O sea que la mitad de esa raya es el diámetro de los satélites de Júpiter visto con el telescopio. Ustedes vieron que los telescopios, los satélites de Júpiter, el telescopio se ve un puntito con mucho aumento, capaz que ves un disquito. Bueno, ese es el tamaño del que estamos hablando. O sea, el objeto mide más o menos 2 segundos de arco. Es demasiado y no va a haber mejores fotos que esta. No las va a haber porque el objeto es muy chico. Entonces no va a haber opciones de más. Acá tiene una foto un poco más decente, tomada con un telescopio de 8 metros, donde ya claramente se ve la cola y la extensión de la cola, cuando todavía estaba de un color rojizo, porque estaba emitiendo mucho polvo, y el polvo suele ser de color rojizo. Esta fotografía está tomada con el James Webb, que te dice, ay, pero es una porquería, no era que el James Webb era bueno. De nuevo, estamos hablando de, miren la escala acá abajo, son segundos de arco. O sea, del 0 al 1 es un segundo de arco. Estamos hablando de la nada misma. Por ese motivo es tan difícil ver detalles y no se van a lograr ver más detalles de lo que ya hemos visto. No hay forma. También dijeron, las naves en Marte van a lograr sacar fotografías y va a ser maravilloso. No, porque el telescopio más grande que hay en Marte es la cámara, se escribe IRISE, la High Rise, es una cámara que tiene 50 centímetros de diámetro, un telescopio hermoso, pero que está hecho para fotografiar Marte, no para objetos de espacio profundo. Y con el tamaño que tiene el núcleo de Tres y Atlas,
mediría un píxel, tal vez 2 píxeles. No va a haber mejores fotos que estas, lamento decirles. Después salió en todos lados que esta había sido una fotografía, que era el objeto en movimiento y que la nave, esta es la nave, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora la nave, la ExoMars de la Agencia Espacial Europea, que sacaron una foto y se ve el trazo. Y la empezaron, la gente, como tiene acceso a estas imágenes, empezaron a decir, mirá, acá está en movimiento, se mueve. Esto no es el cometa. ¿Cómo uno sabe que no es el cometa? Porque el cometa es muy débil y aún desde Marte a 30 millones de kilómetros no llegó a magnitud 7. O sea, si hubiéramos estado en Marte, ni se vería a simple vista. Recién con binoculares se podría llegar a ver algo. Entonces, este objeto es muy brillante, no es de ninguna manera el cometa. Entonces me puse a hacer una mini investigación, esto no me acuerdo si se los mostré, y es una fotografía de Phobos. Es Phobos, que fueron, ellos hacen en secuencia. Primero trataron de sacar una foto de larga exposición y era porquería esa, y después sacaron 16 fotos cada 2 segundos, que lo dice que sacaron 16 fotos cada 2 segundos, y acá tienen la composición de movimiento y fue Phobos. Inclusive más, fíjense que de este lado, acá ya hay que ser un poco detallista, de este lado se ve bien lleno y de este lado le falta un pedacito porque fíjense que está con la fase. Entonces, claramente es Phobos. Pero esto era, no, era una nave tubular, era cilíndrica. Bueno, huevadas. Huevadas de todas las que se han dicho en las redes. Después publicaron esta foto de un supuesto, no un supuesto, un aficionado portugués, o creo que es de Portugal, que sacó esta foto. Esto es una porquería, porque además el cielo que es amarillo, rojo, o sea, la gente ni se plantea, aunque esté en negativo, te da un color rarísimo de cielo, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué se ve así? Porque está sobreprocesada. Primero que vaya a saber si es el objeto, primero, porque no lo conozco, así que no sé si realmente sabe encontrar un objeto en el cielo para fotografiarlo. Entonces, asumiendo que sea, que lo dudo mucho, acá juega mucho el procesamiento, porque estamos hablando de un objeto extremadamente pequeño. Acá tienen fotos de Raúl Meliá que me mandó, es de Córdoba, y fíjense que son 2 días, creo que es el 2 y el 3 de 2 y 3 de octubre. Cuando decían que hoy que no se puede fotografiar, bueno, la estaba fotografiando normal. Pero fíjense que esta imagen, todo este moteado que se ve de fondo, es el ruido, porque estamos trabajando en segundos de arco. Estamos hablando de unos cuantos segundos de arco. Entonces, si vos la sobreprocesás, miren cómo empiezan a aparecer cosas raras. Esto lo hice yo después. Y fíjense, esta ya procesada a morir, que podés decir, ah, mirá, es una imagen que tiene edificios, tiene cosas geométricas. No, está mal procesada. Por eso el procesamiento de la fotografía, yendo ahora a la fotografía, el procesamiento de fotos requiere un entrenamiento y un conocimiento. No puede cualquiera procesar cualquier cosa, porque podés cometer errores como este. Si ahora, si la querés la foto para que quede linda, no importa. Pero si estás haciendo investigación, requerís un conocimiento en análisis de imágenes. Si no, podés hacer un desastre como este o como la del portugués, que no me acuerdo el nombre, que realmente es una porquería esa foto. Acá tienen las imágenes, o sea, el recorrido que está teniendo. Fíjense que estamos hablando que va a ver, acá están las fechas, el 30 de octubre, o sea, todavía ni está acá, falta. Un poquito acá fue el encuentro con Marte, fíjense que está entrando por acá y va bajando. Acá estuvo el encuentro con Marte, que ya pasó, y la Tierra está de este lado, acá es en otro momento, es en el 1 de julio, cuando se descubrió estaba acá. Fíjense que cuando pasó esto, está en el perihelio en realidad, la Tierra está del otro lado. Y sigue avanzando, pero noten un tema muy interesante, que es que hay 2 naves, ya lo publiqué hace unos días, hay 2 naves que son la Europa Clipper y la Hera, que justo a fin de mes y principios de noviembre van a pasar a 8 millones de kilómetros por la cola de iones de Tres Atlas. Entonces, tal vez podamos detectar material
directamente del cometa, lo cual sería genial, porque imagínense que este cometa, por su origen, o sea, de nuevo, vemos de dónde viene, es cerca de una zona cercana al centro de la galaxia, que quiere decir que viene de estrellas relativamente viejas. Por eso se estima que es un cometa viejo. Por eso es tan importante también, porque estamos viendo un objeto que no es similar a los otros que hemos visto. Los otros venían de nuestro sistema cercano de estrellas. Esto aparentemente podría llegar a tener 7.000, 8.000 millones de años, mucho más viejo que el sistema solar. Entonces estamos viendo composiciones diferentes, estructuras diferentes. Desde lo astronómico estoy hablando ahora, por eso es tan importante el estudio de este objeto. Y es una lástima que se haya ensuciado con toda la porquería de todo lo que dice. Y acá tienen, esto me lo hice hoy, porque me pareció interesante, los tamaños de los núcleos. Fíjense, ahí lo tienen a Borisov. Borisov más o menos mide 800 metros. Oumuamua mide ciento y pico de metros. Y Atlas, fíjense que hay dos, porque este es el error. Puede medir 5 kilómetros o puede medir 300 metros. Ese es el tremendo error de medición. ¿Por qué? Porque cuando se lo empezó a medir, empezó a emitir polvo, entonces no se sabía si se estaba midiendo el polvo o se estaba midiendo realmente el núcleo. Entonces, en este momento mide entre 300 metros y 5 kilómetros. Quien les diga que mide 20 kilómetros está inventando o se quedó en datos viejos. ¿Cuánto es esto? ¿Y cuánto es? Uy, mirá, qué lindo, parece grande. Bueno, fíjense comparado con el Halley. Esa es una foto real del Halley de 1986, sacado por la nave Vega de Europa. Fíjense que son pequeños, son realmente objetos pequeños estos interestelares. El Halley es un núcleo cometario bastante grande, mide 15 kilómetros. Y después que uno dice, ay, los cometas son una porquería. Miren, compárenlos con el Halley. Estamos hablando que el Halley tiene por lo menos 10 millones de kilómetros y estos cometas nos llegan a 300.000 kilómetros. O sea, lo pongo al núcleo, lo pongo en la Luna y la cola hasta a la Tierra no llega. O sea, por eso son tan difíciles de ver, son tan difíciles de detectar. Y otra cosa que me divertí bastante, porque los conspiranoicos estaban con que encontraron la base de datos de la Agencia Espacial Europea y encontraron la fecha. Siempre tienen la fecha, o sea, el objeto fotografiado, tres y atrás, qué nave, o sea, qué misión, la ExoMars, el instrumento que tomó las fotos, qué tipo, es un RAW, es un archivo en bruto, y esta es la fecha de liberación de las imágenes. Dice, ¿por qué las van a liberar en el 2026 que nos ocultan? No ocultan nada. Siempre la investigación científica, la investigación astronómica y física, cuando se hacen este tipo de investigaciones nuevas, se guarda la información. Y yo se lo pongo para que lo entiendan los conspiracionistas, pongo de un ejemplo muy directo, porque uno entiende cuando le pasa a uno. Vos imaginate que sos el dueño de la Agencia Espacial Europea. Gastaste millones y miles de millones de dólares para sacar esta imagen y las vas a publicar todas para que cualquiera las agarre y las investigue y te ganen en un paper, por ejemplo. No, guarda la información durante unos meses y después pasa a dominio público. Este es el momento en que pasa a dominio público. En abril del 2026, o sea, se van a tomar estos meses para hacer los papers de investigación correspondientes y liberan alguna que otra foto fea como para que la gente no moleste. Pero ese es el motivo por el cual está con esta fecha. Y después otro de los genios conspiracionistas se dio cuenta que había dos fotos que se liberaban en el 2099 y ya dijeron, ¿qué mostrarán esas fotos? ¿Qué habrá? Seguro que están los extraterrestres saludando y no la quieren dar a conocer. A lo cual yo tengo dos argumentos bastante buenos. El argumento uno es, si ellos son los dueños de la foto, que no las publican, te las publican, pero te las ponen más para adelante para decir, para que no las publiquen directamente si fueran tan secretas. Y esto es el problema de la gente que evalúa algo con el preconcepto de encontrar algo raro.
Siempre cuando uno hace una investigación tiene que ir con la mente limpia, tratando de aprender lo que hay, sin preconceptos, lo cual es muy difícil de hacer. Pero estos pibes se pasan. Entonces, si hubieran hecho, qué sé yo, te entregan una nota en Arca, en la FIP, te entregan una nota y dice el año 3025, vos decís, qué tarados, se equivocaron. No, acá no, acá es, no, nos quieren engañar. ¿Qué es esto? Esas dos fechas son fechas default. ¿Qué quiere decir eso? Que no llenaron, estas fechas se llenan a mano. Esas dos primeras fechas no las llenaron por algún motivo, las van a decidir más adelante cuando las van a liberar, no lo ponen y el sistema por default pone 2099, una fecha muy a futuro, para que después cuando se llena se pone la fecha correcta. Entonces hicieron toda una historia de locura que quieren ocultar y es simplemente una fecha default. Por eso cuando uno hace investigación o hace una búsqueda, tiene que estar en serio con la cabeza limpia, porque si no empiezan a surgir todas estas inconsistencias. Ah, y eso lo había puesto como en su momento, cuando las computadoras viejas se te acababa la pilita y tenías que mirar el BIOS, se ponía en 1984. ¿Por qué? Porque tiene una fecha default. Cuando se apaga el sistema y se vuelve a prender, pone una fecha. Porque hay que poner alguna fecha para que el sistema funcione. Y ponía 1984. Esto es lo mismo. Se pone, como no pueden poner para pasado porque la tienen que liberar, buscan fechas a futuro y un futuro lejano para que no haya problemas. Entonces, bueno, ahí terminó. Era cortito. Entonces, como ven, es súper interesante el tema de los objetos interestelares. Hay un montón de cosas que se están aprendiendo. Por ejemplo, ahora, una vez que termino con toda la tontería conspiracionista, le voy a dar información interesante de lo que pasó. La composición química de estos objetos es igual a la de nuestros cometas, pero en diferentes proporciones. Entonces, por ejemplo, los cometas nuestros tienen agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, tienen hierro, tienen níquel, tienen cianógeno, gases normales para un cometa. Tres y Atlas también tiene todo eso, pero en proporciones diferentes. Por ejemplo, nuestros cometas tienen más agua que dióxido de carbono. Este cometa tiene 8 veces más dióxido de carbono que agua. ¿Es muy raro? Y no, porque en realidad se formó alrededor de otra estrella. ¿Qué sé yo cómo era la composición de esa estrella y dónde se formó ese cometa? Entonces no tiene del otro mundo. Tiene níquel y casi no tiene hierro, lo cual también es llamativo porque en general se forman hierro y níquel a la vez. Y eso lo tomaron como que en realidad la nave tenía una cobertura de níquel, una tontería así. Y lo que está sucediendo es que el níquel, todavía no se sabe, les doy alguna opción interesante. El nivel de excitación que tiene el hierro es mucho más alto que el del níquel. O sea, yo al níquel le doy un poquito de energía y enseguida se excita. En cambio, el hierro no. A los niveles de temperatura y energía que está recibiendo el cometa, se excitó primero el níquel. Entonces, se detectó níquel. Que no se haya detectado hierro no quiere decir que no tenga hierro. Es que no se detectó hierro todavía. O también puede ser que de origen haya venido una nebulosa estelar que no tuviera la misma proporción y esto obligaría a modificar un poco cómo sabemos, cómo creemos que se forman las nebulosas y cómo mueren las estrellas, porque no sería coherente esto con el modelo de formación estelar. Fíjense toda la información interesante y relevante que se puede sacar si no tenemos toda la mugre de los extraterrestres y toda la huevada esa. Y bueno, otro tema, no saltó de órbita, no se movió de órbita, no hizo nada raro, no hizo cosas extrañas, no cambió de acá para allá. Empezaron a decir que había desaparecido de Marte y que apareció en Júpiter. Cosas así dicen. Y lamentablemente hay gente que lo cree. Vos decís, ¿quién va a creer esto? Mucha gente cree todas estas tonterías. Mucha gente. El desconocimiento que hay básico de cuestiones de ciencia es fenomenalmente alto. Y lo estamos viendo a ver, si ustedes miran en cualquier red social que están hablando de este tema, los que dicen que es una nave y todo lo demás tienen 300 millones de visualizaciones. Los que explicamos cosas científicas es mucho menos. Entonces,
lamentablemente somos amigos de las conspiraciones, somos amigos de las cosas raras, nos están engañando, nos están mintiendo, como que están aburridos y tienen que encontrar alguna cosa más extraña. Pero es un objeto muy interesante, es muy pequeño, muy difícil de detectar. Como les decía, imagínense que es una piedra, lo más probable por el tamaño que desarrolló, parecido al Borisov, en realidad un poquito más chico que el Borisov, lo más probable es que sea de un tamaño similar, debe tener 600 metros, 800 metros la roca inicial, pero estos son estimaciones ojimétricas. No podemos estar seguros que es así porque depende, tiene muchas variables el poder saber qué tamaño tiene exactamente. Pero ven que son súper interesantes como objetos y lamentablemente perdemos tiempo discutiendo la nada misma. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si no ya, mira, una horita, ya cortamos. ¿Alguna Ahora, pregunta? Claudio, Sí. esas órbitas vos que marcabas, hiperbólicas, parabólicas, ¿eso lo hacen a través de software? Sí, en realidad lo que se hace es vos vas determinando cómo se hace de verdad es, vas midiendo en el cielo las posiciones que va teniendo, cómo se va moviendo y esas coordenadas en su recta de inclinación se van metiendo en software, que son ecuaciones que te van dando cuáles son los parámetros orbitales de ese objeto. Parámetros orbitales es qué tan excéntrica es la órbita, cómo está orientada, dónde está el perihelio, cuál es la fecha de perihelio, son los datos básicos de una órbita. Y eso, cuando tenés tres mediciones, que lo mínimo que necesitas son tres para determinar una órbita, tiene un error catastrófico. Y cuanto más se va extendiendo, más precisión tiene. Por ese motivo, muchas veces te dicen, che, busquemos para atrás. En vez de buscar para adelante, buscan para atrás. Dice, a ver, ¿quién sacó foto en esta región? Y se encontró en junio, o sea, un mes antes del descubrimiento, se encontró en fotos del Vera Rubin. Estaban haciendo unas pruebas de fotografía y le engancharon ahí. Así que fíjense que importante que porque ya eso te va achicando el error de una manera enorme. Cuando empezaron las Ah, primeras observaciones, el error estaba en el orden de los 5.000 kilómetros. O sea, vos tenías un error de la mitad de la Tierra de donde estaba el cometa. Hoy el error está en el orden de los 5 kilómetros. O sea, sabemos mm, dónde está con el error de 5 kilómetros. Es realmente notable. Y tiene que ver con el problema de los tres cuerpos también. Porque ustedes pueden pensar, che, pero ¿cómo hacen para calcular? ¿Se acuerdan que el problema de los tres cuerpos es un problema irresoluble de la física? Cuando hay tres cuerpos o más, ya no se puede calcular exactamente dónde van a estar. La Tierra y la Luna sí se puede. El Sol y la Tierra sí se puede. Pero cuando agregas el Sol, la Tierra y la Luna, ya las ecuaciones se van al demonio. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace por un sistema que se llama iteración. Se va calculando cada tanto tiempo, ponele, invento, cada 12 horas, dónde van a estar si hicieran, por ejemplo, tengo 10 objetos, los muevo en línea recta cada 10 horas. Veo cómo está el sistema, meto esos resultados dentro de la ecuación y lo vuelvo a calcular. Y se va haciendo por pasos, se llama iteración. Se va iterando hasta mm, lograr llegar. Cuanto más corto es el paso que das para calcular, más precisión tiene, pero las computadoras se prenden fuego. Porque imagínate calcular, para calcular estas posiciones necesitas tres coordenadas, necesitas X y Z del mm, objeto, uno. sí, Necesitas la velocidad en cada uno, en la velocidad X y Z, y necesitas la masa del objeto si lo tenés. A partir de ahí, son 10 objetos, necesitas 7 variables, son 21, 3 por 7, son 7 objetos, 3 por 7, 21, no. Si son 7 objetos, 7 por 7, 49, ustedes casi 50 variables tenés que manejar para calcular esto si son 7 objetos nada más. sí, Entonces, hasta que se desarrollaron las computadoras, no se pudo hacer. Era demasiado para hacer a mano, es una locura. Yo en algún momento lo hice a mano para probar hace muchos años y es una locura. Haces 3 días y te querés pegar un tiro en la cabeza. Y los claro. errores que se propagan son monumentales. Así que cuando uno se pone a ver cómo hacían los cálculos en su momento, en 1800 a mano, que las mujeres eran calculistas. Las mujeres que trabajaron en astronomía inicialmente a principios de 1800 eran calculistas.
Entonces eran los burros de carga que los ponían a hacer todos los cálculos a mano, de todo eso. Y, por ejemplo, les comento esto y ya después cortamos, con el cometa Halley, cuando lo descubrió, cuando predijo en realidad Halley que iba a venir el cometa, dijo que iba a venir en 1758 y en 1758 no vino. Entonces empezaron a preocupar porque realmente era importante que viniera porque era como un apoyo enorme a las teorías de Newton, al conocimiento del sistema solar. Entonces, ni me acuerdo qué astrónomo de la época, pusieron a tres o cuatro mujeres a hacer el cálculo de nuevo, teniendo en cuenta las perturbaciones de Júpiter y Saturno y les daba que con esas perturbaciones iba a pasar en 1759 y pasó en 1759. Así que fíjense todo lo que hay para hilar Tremendo, a, tremendo, ni- tremendo todo eso. a nivel histórico, es impresionante. Busquen historia de la astronomía, busquen estas cosas porque son apasionantes. ¿Cómo se descubrió Neptuno, por ejemplo? Busquen cómo se descubrió Neptuno y ya te vuela la cabeza astrónomos que en su vida habían puesto el ojo en un telescopio, se puso a hacer el cálculo de las perturbaciones de Urano y mandó a un amigo con telescopio, che, mirá en esta ascensión, en esta declinación, que vas a encontrar un planeta nuevo. Y Le Verrier hizo el cálculo y Gall, que es un astrónomo alemán, que era amigo, le pensó, este está loco, me va a decir, va a descubrir así por cálculo un planeta. Pero era tan prestigioso Le Verrier que dijo, vamos a mirar por las dudas. Media hora tardó en encontrarlo. En media hora lo encontró el planeta. Así que realmente No, estas cosas son súper, súper interesantes. No se la pierdan. Busquen Le Gentil, tipos que han hecho historia o que han tenido anécdotas monumentales acerca de días nublados o no. Yo ya se la conté, la de Le Gentil, mil veces, y no búsquenlo. Le Gentil se escribe, un francés. Cuando dicen, está nublado, qué feo, bueno, lean la vida de este hombre y, y van a ver lo que es un nublado, no se van a quejar nunca más. Nunca más se van a quejar de que esté nublado. Bueno, chicos, Claudio, ahora sí voy a ir cortando. Sí, voy a ir cortando. Claudio, Sí. hay